Buenas noches. Nos enfrentamos al cuarto encuentro de este foro de Enciende la Tierra, organizado por la Fundación Caja Canarias. En primer lugar, agradecerle haber tenido la gentileza de invitar a un representante del periódico El Día para estar aquí. En segundo lugar, que siga manteniendo encuentros como estos de diálogo en un momento donde precisamente lo que hace falta es, sobre todo, diálogo, ¿no? en esta sociedad y menos debate. Y después, bueno, tal y como el título de este encuentro, después de la tempestad, en principio estaba previsto que estuviera aquí también Ramón Chao, pero por problemas de salud no ha podido trasladarse a Tenerife, pero bueno, contamos aquí con todo un personaje, un intelectual. No creo que sea necesario describir todo su currículum, ¿no? Porque es uno de esas personas con las que da gusto charlar, porque es un gran observador de la realidad, para algunos de los más lúcidos que hay actualmente. Una persona, bueno, que ha sabido ver mucho antes que el resto de los ciudadanos que estamos en este mundo, pues toda la crisis a lo que nos enfrentamos. De hecho, bueno, pues fue el creador de esa idea del pensamiento único, que es quizás el que nos ha llevado a esta crisis en la que estamos ahora, donde solo se puede hacer una cosa y si no haces esa cosa, pues te va a ir mal. Al final nos va mal, ¿no? Yo quería, bueno, ya que está aquí Ignacio Ramonet, y empezando un poco por ese título del encuentro de hoy, después de la tempestad, pues tal como dice, después de la tempestad viene la calma. ¿Va a haber calma o vamos a tener que esperar muchos años más para que pase todo este huracán que está arrasando Europa y sobre todo los países del sur de este continente, ¿no? Muy bien. Primero, si permites, Jorge, quisiera pues, darle las gracias a la Fundación Caja Canarias por haber tenido la gentileza de invitarme, a nuestro amigo Álvaro Marcos en particular. Decir también mi alegría de estar aquí. Ya he venido varias veces a participar en estos debates y siempre me he llevado la mejor sensación, por la calidad digamos, del coloquio y también la calidad relacional que se ha establecido con las personas. También tengo un mensaje de mi amigo Ramón Chao, porque como dijiste íbamos a intervenir los dos y Ramón ha tenido un problema, más bien a su esposa ha tenido un problema y evidentemente él ha tenido que quedarse con ella para acompañarla y estaba muy triste de no estar aquí esta noche con nosotros, muy triste, y ha prometido, y creo que lo han visto con Álvaro, que vendrá el año próximo. Así que por una parte él me rogó que yo lo disculpara ante ustedes por no estar aquí, pero también que les garantizara que él vendrá en el próximo ciclo, cuando se haga. Entonces tú decías, bueno, la tempestad y después de la tempestad la calma. Quizá, curiosamente, no hemos salido aún de la tempestad, en todo caso, en estos países del sur de Europa, efectivamente. Sí, en el momento en que hablamos, ya no se puede decir, como decíamos hace 2 o 3 años, es una crisis global. En este momento, curiosamente, la crisis la tenemos nosotros, pero otros territorios, digamos, del planeta que estaban en la crisis han salido de la crisis. Por ejemplo, Estados Unidos ya no está en crisis. Estados Unidos está teniendo crecimiento y además Estados Unidos, curiosamente, es la misma crisis. Todos conocemos el origen de la crisis, las hipotecas basura americanas, cómo esto se traslada al sistema bancario, cómo del sistema bancario se traslada al sistema financiero y en particular a la deuda soberana, etcétera. Todos los países han tenido más o menos esa problemática, pero los Estados Unidos no han propuesto el mismo tipo de soluciones desde el principio para salir de la crisis
que en Europa. Y de hecho hoy están teniendo un crecimiento de más de 2%, que ya lo quisiéramos para nosotros, en la medida en que a final de la semana pasada se publicaron las estadísticas que muestran que el nivel medio de crecimiento en la zona euro es negativo, es decir, que hay una recesión en Europa, aunque no todos los países están en recesión, pero hay una recesión en Europa. Y Alemania, que no está en crisis, el crecimiento alemán del primer trimestre de 2013 es de 0,1%, es decir, que tampoco es algo que sea maravillosamente espectacular. Entonces, y por otra parte, Japón, que también estaba en la crisis, igual que nosotros, que son los tres polos importantes desarrollados, digamos, del mundo, Japón ha salido de la crisis. Tiene un nuevo primer ministro desde hace 6 meses, conservador, por otra parte, pero que ha decidido no aplicar políticas de austeridad, sino al contrario, exactamente lo contrario, es decir, políticas de inyección de liquidez, políticas de tipo keynesiano, políticas contracíclicas, es decir, y está inyectando una masa considerable de liquidez que ya está teniendo un resultado. El crecimiento en el último trimestre ha sido importante, tan importante que si sigue en esa línea, no es seguro, pero si sigue en esa línea, Japón tendría este año, por primera vez en 20 años, un crecimiento de 3,5%, lo cual es muy importante. Y por otra parte, es una política que ha conducido automáticamente a la reducción del valor del yen de 22% en estos últimos 6 meses, lo que hace que Japón está multiplicando sus exportaciones, aunque se ha encarecido evidentemente el petróleo y el gas que importan. Pero el resultado es que países que tenían la misma crisis que nosotros han salido de la crisis y nosotros seguimos en la crisis, en particular los países del sur de Europa. ¿Y cuándo saldremos de la crisis? Es una pregunta que hay que hacérsela esencialmente a Berlín, a la señora Merkel, porque ella es quien, con la crisis, se ha erigido en verdadera líder de la Unión Europea. Curiosamente, lo que tenemos que darnos cuenta es que Alemania siempre ha sido un país importante en el seno de la Unión Europea, evidentemente, pero hasta hace muy poco tiempo se partía del principio de que la Unión Europea era, digamos, un carro tirado esencialmente por 2 países, Francia y Alemania, que tenían un dinamismo económico semejante, ¿verdad? Y desde que empezó la crisis, hemos visto cómo la crisis ha hecho que, de hecho, Alemania se haya erigido en el liderato, o haya asumido el liderato de Europa. El liderato para cuestiones económicas, no para otros aspectos diplomáticos o militares, etc. Entonces tenemos ahora una Alemania que, gracias a la crisis, está dominando Europa y está dictando las políticas que hay que aplicar. ¿Y cuáles son estas políticas? Esencialmente, unas políticas de austeridad presupuestaria, unas políticas monetarias muy duras, un euro fuerte, ¿verdad? Y tercero, unas políticas de reforma laboral. Es muy importante que los alemanes creen en ello, en base a lo que se hizo en Alemania en los años 2003-2005 con las reformas que se llaman las reformas de Schröder, que era canciller socialdemócrata, había llevado a cabo. Algunos llaman las reformas Hartz, del nombre de la persona que las realizó, y que son reformas que se están aplicando ahora en España aquí, que Alemania quiere que se apliquen en todas partes, y que consisten en reducir precisamente el precio del trabajo, el coste del trabajo, y que se permita un despido mucho más fácil, que se permita la flexibilidad, que se permita en particular la precariedad, que se ayude a la precariedad, que se permita el despido, etcétera, que se reduzcan las prestaciones sociales, etcétera. Es decir, el hecho de que se rebaje esencialmente el valor trabajo del país, ¿verdad? Y el hecho es que estas políticas no solo no están
permitiendo salir de la crisis, sino que nos están sumiendo aún más en crisis. Y hoy yo creo que hasta en el conjunto de Europa llega la conciencia de que esta política de austeridad es una política que nos condena a más crisis. Es decir, que hemos visto que estas políticas de ajustes, de recortes, de austeridad, etcétera, no han permitido conseguir los objetivos. El 3% de déficit del presupuesto no se ha conseguido, al contrario, ha aumentado España. Por eso la Unión Europea le ha dado 2 años más, además, es decir, en una concesión. Entonces, lo que podríamos decir es que si seguimos en esta vía alemana, no hay salida de crisis. Hay mucha gente que tiene la esperanza puesta en las elecciones de septiembre de Alemania, si va a cambiar, pero también están puestas un poco las esperanzas en personas como el presidente actual de Francia, Hollande, que llegaba con una esperanza blanca de cambio de toda esta política, siguiendo tal vez más el camino de Estados Unidos, de Japón, que tú comentabas, pero sin embargo se ha quedado, digamos, en el camino, ¿no? Absolutamente. Primero esto, primera observación. Efectivamente, hasta el 22 de septiembre no va a pasar nada, porque el 22 de septiembre son las elecciones legislativas en Alemania y la señora Merkel no quiere darle la impresión a los alemanes, que están convencidos de que todos los europeos del sur son unos perezosos, que son unas personas que tienen unas pensiones fantásticas y que se marchan al retiro muy tempranamente, cuando los alemanes se van al retiro más tardíamente, cosa que es falsa, efectivamente. Las cifras exactas, yo creo que los alemanes parten efectivamente al retiro a los 67,1 años, mientras que los portugueses, los italianos y los españoles es en torno a los 69 y 67 y pico. Es decir, que ningún italiano, español o portugués se va al retiro antes que los alemanes, contrariamente a lo que la propia señora Merkel afirma. Y son estadísticas de la OCDE, es decir, son estadísticas fiables. Pero tienen la impresión de que estos países viven al sol, viven descansando, etcétera, mientras que los únicos que trabajan y que ahorran son ellos, y que cuando están en dificultades quien tiene que pagar son los alemanes. Entonces, la señora Merkel no moverá ficha hasta el 22 de septiembre, si la mueve. Es poco probable, yo no creo que vaya a mover tampoco después, pero en todo caso, antes del 22 no moverá. Y en cuanto a François Hollande, efectivamente, teníamos la impresión en el conjunto de Europa, las víctimas de la recesión tenían la impresión de que Hollande, que había ganado las elecciones con la promesa de que él iba a introducir en el Pacto de Estabilidad un elemento de crecimiento, que además ahora se llama Pacto de Estabilidad y de Crecimiento, ese aspecto crecimiento no se ha visto hasta el momento. Y Hollande también dijo que Francia no era un país cualquiera y que cuando él llegase al poder, si ganaba las elecciones, iba a establecer una relación de fuerza con Alemania para imponer este proyecto de crecimiento. Pero no hemos visto que haya podido imponer esa relación de fuerza. Efectivamente, ha introducido la palabra crecimiento. Y hay un presupuesto previsto para el crecimiento de 120.000 millones de euros, que son una suma considerable, pero por el momento no hemos visto esa suma utilizarse, que sería una de las posibles salidas de la crisis, ni hemos visto otra cosa que la palabra crecimiento. Y al contrario, Hollande, que no ha aplicado realmente una política de austeridad brutal en Francia, como la que se hace en España o en Portugal o en Grecia, pero, sin embargo, ha hecho un plan fiscal, un ajuste fiscal muy fuerte en dirección de las clases medias, de más de 30.000 millones de euros, lo que hace que el consumo ha bajado y, por otra parte, pues hoy día se encuentra en una dificultad que si quiere cumplir con la obligación del 3% a la que se ha comprometido, pues va a tener que reducir el presupuesto del Estado y entonces va a tener que reducir el número de funcionarios. Cuando él fue elegido diciendo que iba
aumentar el número de maestros, etcétera, en 60.000 maestros, etcétera, a lo largo de los 5 años, y entonces va a crear mucho descontento. Y ya hay mucho descontento social en Francia, en particular en la izquierda francesa, en la izquierda de la izquierda francesa, ¿verdad? Entonces, yo creo que el primer año de François Hollande ha sido un año fallido, digamos, en que no ha encontrado, ya es muy impopular en el país y no ha cambiado la política europea, ¿no? No hemos visto cambio en la política europea, no hemos visto perspectivas que indiquen cuál es la vía de salida de este túnel que es la crisis. Hollande es un producto más de, digamos, esa crisis de credibilidad de los políticos hoy en día, tal como vamos a ver, por ejemplo, en España, pues después de una etapa socialista donde se cambia de la noche a la mañana de programa, se vota por un partido popular que promete una serie de cosas, pero una vez que está en el poder, el programa se olvidan de él. Eso está generando toda una falta de credibilidad en los políticos. El caso de Hollande supongo que será algo parecido en Francia. Con estos mimbres, ¿hay solución a salir de esta tempestad en la que estamos? Es decir, que hay una crisis dentro de la crisis. Por una parte hay una crisis económica, ¿no? Digamos que es económica, que es social, que es industrial, etcétera, que se traduce en menor poder adquisitivo, aumento del paro, supresión de ventajas para los funcionarios, derrumbe o demolición del estado de bienestar, con tentativas de privatización de la escuela pública, tentativas de privatización de la salud pública, tentativas de privatización de las jubilaciones, etcétera. Bien. Este es un aspecto, pero dentro de esa crisis está la crisis política, o la crisis de la política, o la crisis de la democracia, que hace que algunos analistas hablan de una era ahora post-política o post-democrática, porque está ese fenómeno que tú señalas y que la sociedad europea está sintiendo desde hace ya tiempo, ¿verdad? Pero que se ha expresado en movimientos como el movimiento del 15M o que se ha expresado por movimientos sociales diversos que rechazan finalmente a la clase política en general, partiendo del principio de que esa clase política es una clase elitista, digamos, una clase que tiene una serie de ventajas. Tiene la ventaja de tener altos sueldos, tiene la ventaja de tener unos retiros, unas jubilaciones fantásticas, tiene la ventaja de tener una serie de privilegios, es un grupo de privilegiados, y por otra parte, es decir, diferentes, tiene ventajas que no tienen los ciudadanos, y por otra parte es una clase de la que los medios constantemente nos están recordando que hay corrupción. No es que todos estén corruptos, pero hay mucha corrupción en el seno de la política. Bueno, aquí tenemos los casos, no sé, Gürtel o los casos Bárcenas, etcétera, pero si cambias de país, tienes el mismo problema en Italia y enormes problemas en torno a Berlusconi, al entorno de Berlusconi, cantidad de gente en Francia, tienes el problema del ministro socialista de finanzas, el hombre encargado de perseguir el fraude fiscal y que en realidad él mismo tenía una cuenta en Suiza oculta. La propia directora del Fondo Monetario Internacional cuestionada también, ¿no? Exacto. Entonces, tienes esos escándalos enormes un poco en todas partes que hace que muchos ciudadanos hoy día se dicen, pero no es normal, que no hay legitimidad, precisamente, no tienen legitimidad, lo sé. El movimiento del 15M dicen no nos representan, ¿verdad? Porque además está el otro aspecto, este es el aspecto, digamos, más espectacular, pero está el otro que tú señalas muy bien y que es que en los países europeos, si cogemos los países que están en crisis, Portugal, España, Grecia, Irlanda, por ejemplo, bueno, en todos estos países había unos gobiernos de izquierda o de centro izquierda que gobernaban. Cuando llega la crisis, y ellos son los primeros que aplican los planes de ajuste impopulares. Cuando llegan las elecciones, efectivamente, estos gobiernos, Partido Socialista griego, Partido Socialista español, Partido Socialista portugués, Partido de centro izquierda en Irlanda, pierden las elecciones. Y la oposición, que ha hecho campaña diciendo
esos ajustes son absolutamente escandalosos, le están quitando las pensiones a la gente, están despidiendo a los funcionarios, ¿qué ha hecho la campaña en todos los países? Llega al poder, la oposición conservadora, ¿eh? Llega al poder. ¿Y qué hace esa oposición conservadora que criticaba la política de los adversarios? Hace exactamente la misma política en peor, es mucho más radical porque la crisis es mucho más violenta. Entonces, la pregunta que se hacen los ciudadanos es ¿para qué sirve cambiar de equipo y cambiar de programa si luego la política es la misma? Es la política que dicta Bruselas, en definitiva, y que en realidad dicta Berlín, ¿no? Entonces hay esta crisis de la política. ¿Qué representatividad tenemos? Que es una crisis bien general hoy día, porque el problema ya lo habíamos visto nosotros analizando el sistema, digamos, político en el marco de lo que llamamos la globalización. En el marco de la globalización, la riqueza principal la crean las finanzas, o sea, la crea la economía financiera, no la economía real. Si la economía crea, pongamos, 100 de riqueza, 100 de riqueza, digamos, entre 70 y 80 de esa riqueza creada la crea la industria financiera. Es decir, la pura especulación bancaria, con acciones, con divisas, con valores, con bonos. Y el resto, 20 o 30%, lo crea la economía real, la que fabrica objetos, la ropa, los zapatos, los coches, etc. 20, 30%, nada más. O sea que en realidad los gobiernos, donde tienen más, digamos, capacidad de acción, es en una parte mínima de lo que es hoy el movimiento general de la economía. Por eso decíamos nosotros, analizando la globalización, que en realidad los propios gobiernos, cualquiera que fuera su legitimidad, nadie pone en causa la legitimidad de los gobiernos democráticamente elegidos, evidentemente, pero que una vez elegidos, después de un gran debate, discusión, movimiento a través de todo el país, cuando llegan al poder, en realidad no pueden hacer la política que quieren, no pueden hacerla. En Europa por dos razones. Primero, porque está la Unión Europea, los tratados europeos, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, la existencia del Banco Central Europeo. Pero luego, a escala mayor, es porque están los mercados, están los capitales, están los fondos de pensiones, etcétera, que si tú no les haces, están los inversores, si tú no les haces una, digamos, una acogida que les guste, pues se van a otra parte. No invierten en España, invierten en Marruecos, por ejemplo. Si ahí les dan condiciones más importantes, les regalan el terreno, les regalan 10 años sin cobrarle impuestos, etcétera. Se instalan donde... Y entonces esos mercados son los que acaban por dirigir realmente la política. Y hoy día, cuando los ciudadanos tienen el sentimiento de que los dirigentes políticos dirigen muy poco y lo que hacen es obedecer a lo que viene de arriba y no al sentimiento que tiene la población, y eso lo estamos viendo cada día en cada uno de nuestros países. Por eso los ciudadanos dicen, el juego hay que cambiarlo. Es la regla del juego la que hay que cambiar. Queremos ser demócratas y queremos la democracia, pero es el juego de la democracia el que cambiar. Por eso en muchos países se pide una nueva constitución. Hay que hacer una nueva constitución, que la constitución tenga en cuenta estos elementos, que la constitución, por ejemplo, introduzca formas democráticas diferentes. Una democracia no solo representativa, como tú decías, nosotros actualmente elegimos a un diputado y durante 4 años ese diputado hace lo que le da la gana, no forzosamente lo que él prometió que iba a hacer cuando yo le voté, hace lo que quiere y no tengo ninguna posibilidad de controlarlo, ninguna, porque tiene todo su derecho de hacer lo que quiera, puede hacer exactamente lo contrario de lo que prometió en la campaña. Entonces, no, hay que introducir formas de democracia participativa, en la que se obligue al candidato o al elegido o a la elegida a venir a rendir cuentas a la sociedad, que haya un diálogo con la sociedad. Hay que introducir el principio del referéndum revocatorio, como se ha hecho en varios países latinoamericanos, que si un candidato al cabo de la mitad de su mandato no da satisfacción a quien lo ha elegido,
que quienes lo han elegido puedan deselegirlo en cierta medida y puedan elegir a otra persona. Entonces, hay todo un debate en torno al funcionamiento democrático y la crisis ha puesto a vivo esta herida, ¿verdad? Y en algunos países, el caso de Italia, vemos cómo eso ha alcanzado niveles, porque en Italia, digamos, el partido más importante, para decirlo de alguna manera, es el partido de los sin partido, que es el caso del Movimiento 5 Estrellas. Si la gente que no quiere a la política, ellos han constituido un partido y están ahora en el Parlamento italiano, son la única oposición, por otra parte, y aunque este partido sea un partido que se puede criticar, pero el fenómeno que vemos es ese. Igual que aquí en España el movimiento del 15M fue un movimiento y es un movimiento extremadamente poderoso, pero no está representado en las estructuras institucionales de la democracia. La gente está poniendo en duda incluso hasta la propia democracia. Tú eres de la teoría de que no, que lo que hace falta es más democracia, pero viendo un poco desde fuera el comportamiento de los políticos, eso por un lado, y después el riesgo de que al final todo esto se vaya a los extremos, una extrema derecha o una extrema izquierda. Absolutamente. Absolutamente. La extrema derecha decía en los años 30 abiertamente que era enemiga del parlamentarismo, se decía en aquel momento. El parlamentarismo era la democracia parlamentaria. Entonces, efectivamente, y fueron elegidos. Porque ¿qué prometía? ¿Qué prometía Hitler? Prometía trabajo, prometía el pleno empleo. Bueno, y hace poco, en no sé qué país latinoamericano, no sé si es en Bolivia, se hizo una encuesta en la que se le preguntaba a la gente entre preferir la democracia y preferir un partido no demócrata, pero que garantiza crecimiento y empleo, ¿qué prefiere usted? Y una mayoría prefería un sistema que garantizase el empleo y el crecimiento. Es decir, sacrificando la democracia, y todos esos países latinoamericanos saben lo que han sido las dictaduras. Entonces, ese es un peligro que tenemos aquí. Hay que darse cuenta de que en la mayoría de los países de la Unión Europea, la extrema derecha ya está representada. Uno de los países que no tiene oficialmente extrema derecha es España. El único país donde no hay extrema derecha en el Parlamento. Y algunos dicen porque ya está en el seno del PP. Bueno, pero entonces la extrema derecha ya está en todas partes. Ya está en la mayoría de los países. En los únicos países donde no está son los países del sur. Precisamente los países del sur. Y en Francia, los últimos sondeos le dan a Marine Le Pen 23%. Y el sondeo que salió hace unas semanas, porque era el primer aniversario de la elección del presidente Hollande, estimaba que si las elecciones del año pasado se hicieran este año, para la segunda vuelta quedaba Sarkozy y Marine Le Pen, y Hollande no estaba en la segunda vuelta. Luego, estamos viendo cómo sube la extrema derecha. Bueno, muchos partidos a la extrema izquierda también están subiendo, pero mucho menos, como lo vemos en Grecia. En Grecia ha surgido una extrema derecha de la nada, lo que se llama el Alba Dorada, ¿verdad? Este partido Alba Dorada. No existía. Es un partido típicamente de crisis. Ha surgido de la crisis. Y vemos cómo va subiendo en los sondeos de manera mucho más importante. Y por otra parte podemos decir que, bueno, todos estamos muy apegados a la democracia, pero podemos preguntarnos, la Unión Europea, en tanto que Unión Europea, está muy apegada a la democracia, porque cuando en Grecia el primer ministro, Papandreou, dijo que ante los ajustes que la Unión Europea le obligaba a hacer, iba a hacer un referéndum, allí se escandalizaron. ¿Qué hay más democrático que un referéndum? Se escandalizaron al nivel de la Unión Europea y lo tumbaron. Lo sustituyeron por Papademos, le impidieron gobernar. Lo mismo hicieron en Italia. Bueno, podemos pensar lo que queramos de Berlusconi, pero era legal, era legítimo. Y también ahí lo cambiaron por Mario Monti. Dijeron que Mario Monti era la persona ideal. Trataron de convencer a los italianos que el buen primer ministro que ellos, presidente del Consejo, se dice en Italia, que necesitaban era el señor Monti, que esa era. La señora Merkel hizo páginas enteras explicando que había que elegir a Monti o que había que elegir al señor Papademos en Grecia. Y cuando Monti se presentó a esta elección, bueno, se salió cuarto con 6% después de ser el modelo para la Unión Europea, lo cual quiere decir que la Unión Europea también estima que la democracia
no funciona como ella quisiera, pero es el problema de la democracia, evidentemente. ¿Qué posibilidades hay en España que movimientos como el 15M se puedan convertir, como ha pasado en Italia con el partido de Pepe Grillo? Bueno, es posible que, no estoy al corriente, ¿verdad? Pero es posible que el 15M, que en un primer tiempo, el 15M tiene 2 años, se han cumplido ahora, y en un primer tiempo fue esencialmente un movimiento de rechazo al sistema político. No nos representan, etcétera, ¿verdad? Esto no es democracia. Entonces, es un movimiento de rechazo al sistema político precisamente por sus incapacidades y sus incoherencias. Pero también se ha dado cuenta de que el movimiento del 15M empezó el 15 de mayo del 2011, hubo elecciones en noviembre del 2011, creo que fueron, cuando el 80% de los españoles apoyaba al movimiento del 15M, ¿y quién resultó elegido en las elecciones? Resultó elegido el PP. Bueno, y no hay nada que ver entre el PP y el movimiento del 15M. Entonces, yo creo que el movimiento del 15M, y era una de las reflexiones que nosotros hacíamos cuando conversábamos con los amigos del 15M, y cuando ellos rechazaban la política, decíamos, la única manera de cambiar la política es metiéndose en política. Tú no puedes cambiar la política desde el exterior. Sería ideal, pero en un sistema democrático tienes que entrar en la institución y cambiar la institución desde dentro, ¿verdad? Teniendo la precaución de que tienes que tener mucho cuidado que la institución no te cambie a ti antes de que tú cambies la institución, que ocurre a veces, por la corrupción, por las facilidades, por los privilegios, etc. Hay que tener cuidado, pero solo estando en el seno de la institución la puedes cambiar. Eso pasó también, por ejemplo, en Venezuela, cuando Chávez, que era partidario de que se derrumbase el sistema que existía antes, se negaba a participar en las elecciones. Era partidario de la abstención en los años 90. No quería participar para nada. Y decía que toda participación era una manera de comprometerse, etc. Hasta que él mismo se convenció de que si quería cambiar el sistema tenía que pasar por las elecciones. Y fue a las elecciones, fue elegido y entonces se cambió la Constitución y se cambió el sistema. Pero solo siendo elegido. Entonces quizá el 15M también está haciendo ese tipo de proceso mental, llegando a la necesidad de presentarse. Pepe Grillo lo ha demostrado, de que un movimiento social se puede transformar en una organización política que llega al poder. Morales en Bolivia es un sindicalista. Su partido, que el partido MAS, el Movimiento al Socialismo, esencialmente está basado en los movimientos sindicales, en los movimientos de la sociedad, el movimiento social. Con eso ha llegado al poder. O sea que el 15M tiene que, si hace ese razonamiento, tiene que venir de su seno, evidentemente. Nadie puede venir del exterior a decirle lo que tiene que hacer, pero si en su seno se hace este razonamiento, es posible que tenga representantes y es posible que en este momento de crisis tenga una dinámica, que sea una dinámica de proposición de soluciones, y hay un elemento complementario que es también la aparición de una encarnación de ese movimiento, que lo llamamos el liderazgo. Tienen que surgir líderes del interior porque ellos o ellas van a, en cierta medida, catalizar, representar, como en una metonimia, van a representar los valores del movimiento y por consiguiente a poder encontrar el modo de expresarse en el seno de las familias políticas existentes. En la medida que en España está ocurriendo un fenómeno muy visible, que es el derrumbe del Partido Socialista, que se está derrumbando ante nuestros ojos y está desapareciendo en muchas regiones. Tú eres un experto en la situación de América Latina, incluso a veces has abogado porque en Europa tendría que copiar algunos modelos de lo que ha sucedido allí para salir de la crisis que ya vivieron en su momento. ¿Hasta qué punto es trasladable pues, situaciones como la de Venezuela, con Chávez, Argentina con los Kirchner, Bolivia con Evo Morales? Bueno, no es trasladable, ¿verdad? No es trasladable.
Yo pienso que son realidades muy diferentes, son historias muy diferentes y no es transponible así, ¿verdad? Ahora, evidentemente, lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, 20 años en América Latina, no prestarle atención es pasar al lado del principal fenómeno político, digamos, en particular, para todo lo que podríamos llamar el progresismo en general, ¿no? Claro, en Europa algunas de esas experiencias han sido totalmente caricaturadas. Hay una caricatura total porque precisamente los poderes dominantes ven con terror lo que ha pasado allí y no quieren que eso pueda, de una manera o de otra, encontrar un eco en esta parte del continente. Pero, ¿qué ha ocurrido en América Latina? Se ha vivido un periodo de dictaduras muy brutales. Últimamente falleció Videla en Argentina, una manera de recordar lo que fue aquella dictadura, con tantas decenas de miles de desaparecidos, etc. Y lo mismo en Pinochet, en Uruguay, en Paraguay, bueno, en Brasil. Todos esos países vivieron prácticamente en dictadura, excepto Venezuela y Colombia, que tenían otros problemas. Cuando se derrumbaron las dictaduras, final de los años 80, igual que la caída de los países del este, y volvió la democracia, pero volvió una democracia neoliberal, furiosamente neoliberal, que se dedicó esencialmente a privatizarlo todo. Sí, ya eran países donde el Estado era muy reducido, era embrionario, no en todos los países, pero en países como Bolivia, en países como Paraguay, etc. No Uruguay y Argentina, que tienen una tradición de Estado, y también Chile tiene una tradición de Estado. Pero en muchos países donde el Estado era embrionario, donde los derechos sociales, lo que llamamos el estado de bienestar, era también embrionario, todo fue dilapidado, todo fue privatizado. Se trasladó todo, digamos, lo que pertenecía al Estado, se trasladó a lo privado. El caso paradigmático es el de Carlos Menem en Argentina, que lo privatizó todo, ¿verdad? Los puertos, los aeropuertos, las autopistas, las compañías de aviación, las minas, el petróleo, todo se trasladó al mercado. Porque, antes he hecho una pequeña paréntesis sobre la globalización, sobre los poderes, aquí me permito, y si permites hacer otra, porque en realidad lo que estamos viviendo desde hace unos 30 años, de final de los años 80, final de los años 70, los últimos 30, 40 años, podríamos caracterizarlo de una manera muy sencilla, es la lucha del mercado contra el Estado. Es decir, hemos conocido en el siglo XX periodos en los que el Estado fue un Estado que tuvo vocación a dominarlo todo, ¿verdad? Lo que llamábamos estados totalitarios, ¿verdad? Que esencialmente se expresaron en los estados fascistas, en Alemania, en Italia, evidentemente en España, en Portugal de Salazar, etc. El Estado tenía todos los sectores de la economía en particular, pero también controlaba absolutamente los medios de comunicación, el arte, la cultura, el pensamiento, etc., en alianza con la religión, en alianza con el partido dominante, etc. Entonces el Estado era un Estado totalitario que no solo poseía todos los elementos de la economía, no solo los estratégicos, sino todos los elementos de la economía, sino también penetraba en las mentes de la gente, ¿verdad? Bien, eso fue en los países fascistas y en los países estalinistas, donde conocimos el mismo tipo de Estado totalitario. Esa cuestión, cuando desde el final de los años 70, por razones de tesis economistas, se empezó al contrario a desarrollar la idea de que el Estado había alcanzado su máximo, aún en sistemas que no eran oficialmente totalitarios, los sistemas democráticos, que el Estado aún tenía demasiado rol en la vida general. Y entonces se empezó a partir de la idea de que había que transferir lo que poseía el Estado, lo que a lo largo de la historia el Estado había tenido, había que transferirlo al privado. De ahí surgieron las primeras privatizaciones de la historia. Nunca antes había habido privatizaciones. Las primeras privatizaciones las hizo Reagan
y las hizo la señora Thatcher, que ha fallecido también hace poco. Entonces, esta idea es que a partir de ese momento el mercado empieza a adquirir mayor envergadura, en particular en el sector financiero, pero también en el sector de la economía real, las grandes multinacionales, etcétera, y recibe el mercado países enteros, el mercado los engulle, Argentina entera, Bolivia entera, Chile entero, etcétera, se lo come el mercado. Y cuando caen los países del este, todos los países del este son vendidos al mercado. Polonia entera, Bulgaria entera, Rumanía entera, etcétera. Y bueno, una parte de la Unión Soviética, lo que hizo Boris Yeltsin cuando se crearon los millonarios estos, que se le entregó toda la riqueza de la ex Unión Soviética a unos cuantos multimillonarios, y que en definitiva lo vendieron al mercado. Entonces, el mercado actualmente tiene un poder colosal y tiene ahora vocación a ser totalitario. Y su objetivo es de arrinconar al Estado, de hacer que el Estado tenga cada vez menos. ¿Qué es lo que le queda al Estado una vez que ha vendido todo? Las minas, ferrocarriles, los automóviles, se fabricaba la electricidad, el teléfono, cuando lo ha vendido todo. Le quedan 3 o 4 sectores, pero son los más rentables desde el punto de vista del mercado. ¿Cuáles son? La educación. Porque todas las familias le quieren dar educación a sus hijos. Luego es un mercado fantástico. Le queda la salud, porque todo el mundo se preocupa por su salud. Y le quedan las jubilaciones, porque todo el mundo quiere tener una jubilación. Entonces, esos 3 mercados son los que ahora están acechados por el mercado. El mercado quiere apoderarse de la educación y de la más rentable, como en muchos países la educación ya no es pública, es puramente privada. El Estado da un cheque a las familias y las familias con ese cheque o completan para inscribir a sus hijos en una buena escuela o con ese cheque lo meten en la escuelita de base. Entonces, claro, eso mantiene las clases. Y lo mismo con la salud pública, lo estamos viendo ante los ojos. Se privatizan los hospitales públicos, etcétera, y lo estamos viendo con las jubilaciones. Tú no aseguras tu coche, pues aseguras tu cuerpo, es tu problema. Yo soy el Estado, el Estado no se va a ocupar de tu enfermedad, igual que el Estado no fabrica coches, que el Estado no tiene por qué tener ferrocarriles, ni tiene que ocuparse de... El Estado debe ocuparse de la defensa, de la seguridad y de la diplomacia, punto. Lo demás es del mercado. Esa es la ideología en la que estamos. Y la crisis en Europa es el argumento que necesitaba el mercado para venir a apoderarse de ese sistema, lo que Naomi Klein llama el capitalismo del shock. Hace falta un shock para tener la explicación. Y ese shock aquí en Europa es la crisis, esta crisis. Entonces, como te decía, en América Latina han vivido ese shock ya. Eso que estamos viviendo nosotros ahora, ellos lo vivieron. Y se produjo tal furia popular que derrocaron a 7 u 8 presidentes en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, etcétera. Derrocaron, democráticamente elegidos, pero los derrocaron, porque la gente se arruinó, perdió todo. Perdió su cuenta corriente en el banco, perdió su jubilación, perdió los transportes cada día más caros, etcétera. Entonces, evidentemente, y esa población fue la que buscó, como los partidos tradicionales, lo que aquí llamamos partidos de gobierno, se implicaron en esa concesión del Estado al mercado, la sociedad los rechazó y buscó nuevos partidos, nuevos movimientos. Fue el movimiento social. Este movimiento, como aquí Stop Desahucios o el 15M, etcétera, ese movimiento que surge de una sociedad que sufre, esos son los movimientos que tomaron el relevo en la mayoría de los países latinoamericanos, Brasil incluido, donde el Partido de los Trabajadores es un partido de oposición trabajador, donde el sindicato, la CUT, lo creó Lula, donde ellos vienen de las catacumbas de la política. No hay que olvidar que Lula perdió 3 elecciones antes de ganarla, en este contexto, porque los Estados Unidos además no permitían que un partido que pusiera en causa esta política llegase al poder, nunca lo permitió, más que cuando estaba implicado en Irak y no pudo ocuparse de América Latina, y ahí llegó Chávez al poder, con este proyecto democrático y un proyecto de cambio social, ¿verdad?
Y bueno, eso se hizo luego de otras maneras, en Ecuador, en Bolivia, etc. Entonces, nosotros no podemos decir ni que eso es transportable aquí tal como, porque no es igual, porque estamos en la Unión Europea, tenemos el euro, ¿sí? Diferente, estamos en un nivel de vida y de desarrollo, etcétera, muy diferente, una historia diferente, pero tampoco podemos decir eso no tiene nada que ver con nosotros, sería absurdo, porque como lo estoy contando es algo que tiene mucho que ver con nosotros. Lo que pasa es que no sabemos cómo aquí se hará, porque la historia la hacen los pueblos, no la hacen los intelectuales, menos mal. Porque cuando lo hacen los intelectuales puede ser terrible, ¿verdad? Dices que es uno de los, digamos, barreras para que se llevara a cabo eso es que estamos dentro de la Unión Europea, dentro del euro. ¿Tú crees que fuera del euro hay posibilidades de vivir actualmente en un país como puede ser España, como puede ser Francia, Portugal? Mira, digamos, cuando empezó la crisis, 2008-2009, no pensábamos que la cuestión del euro iba a plantearse al contrario. ¿Qué es lo que se pensaba? Se pensaba que el euro era como una protección. El euro nos protege. Se dijo además en aquel momento, bueno, menos mal que tenemos el euro, si no ya hubiésemos sido arrastrados por la crisis, etc. Pero también quiero recordar que cuando la crisis empezó en el 2008, porque la crisis había empezado en el 2007, la crisis empieza en Estados Unidos con las hipotecas basura, etcétera, lo que se llamó los subprime, pero la crisis, se toma conciencia de la crisis cuando un banco que es demasiado grande para quebrar, que es la tesis, too big to fall, un banco que es demasiado grande para quebrar, quiebra. Porque precisamente el mercado piensa que puede jugar atemorizando al sistema bancario y cuando cae la Lehman Brothers, el 15 de septiembre de 2008, entonces eso es como una bomba atómica financiera, porque lo que estaba más o menos contenido pasa como un virus, a contaminar todo el sistema bancario y el sistema bancario se da cuenta que una gran parte de lo que cree que posee en su patrimonio son hipotecas basura que no valen nada. Y por consiguiente el sistema, digamos, bancario deja de ser fiable. Y claro, si un sistema bancario no es fiable, el sistema bancario es lo que permite dar crédito a las familias, a las pequeñas empresas, etcétera, y es lo que permite que la economía funcione. A partir de ese momento se crea toda la dificultad. Empieza la crisis bancaria, la crisis industrial, porque las fábricas no tienen crédito, etcétera, y el Estado interviene. Curiosamente, yo pienso que algunas personas recuerdan que cuando empezó la crisis, la decisión que se tomó a nivel de la Unión Europea y a nivel del G20 fue que lo que había que hacer era estimular la economía, había que ayudar a la economía. Aquí yo creo que era Zapatero, presidente del gobierno, y había lanzado un plan, se llamaba el Plan E o algo así, que fue la idea de que cada municipio, cada región, etcétera, cada autonomía que tiene obras que hacer, se le va a dar crédito para que se ponga a hacer, para que la gente tenga trabajo, inmediatamente. O sea, la política exactamente contraria de la que se está haciendo ahora. Eso se hizo durante 1 año y medio. Y claro, el Estado se endeudó, pidió prestado. Hay que saber, pienso que todo el mundo lo sabe, pero a veces algunas personas no lo saben, es que el sistema monetario en el que estamos, en la Unión Europea, es un sistema muy particular. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el euro, el Banco Central y la Unión Europea y la libra esterlina, el Banco de Inglaterra y el Reino Unido? ¿Qué diferencia hay entre los dos? Podríamos decir, pues es lo mismo, hay una moneda, hay un Banco Central y hay un Estado y ya está. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Reino Unido, cuando tiene una deuda, tiene la posibilidad, puede no hacerlo, pero puede, si quiere, decirle al Banco de Inglaterra, porque quien manda sobre el Banco de Inglaterra es el gobierno británico, decirle al Banco de Inglaterra, fabrícame un poco de moneda que necesito pagarle a fulano. Así de sencillo.
me fabrica tantas libras esterlinas, tantos miles de millones, y le voy a pagar a Mengano. Punto. Mariano Rajoy, España tiene una deuda. ¿Puede decirle al Banco Central, por favor, fabríqueme tantos miles de euros, miles de millones de euros que le voy a pagar a fulano? No puede. No puede. ¿Por qué no puede? Ningún gobierno de la zona euro puede hacerlo, porque el Banco Central no es un banco central. Se llama Banco Central, pero no es un banco central. No pertenece a los gobiernos. Es un banco independiente de los gobiernos. Fabrica la moneda y tiene una misión, una única misión: vigilar la estabilidad de los precios, que no haya inflación. Esa es la misión del Banco Central Europeo. Fabrica euros y no quiere que haya inflación. Esa es su misión, su única misión. ¿Le puede prestar a un Estado? No, está prohibido por los estatutos. No le puede prestar. No solo no le puede fabricar moneda, es que no le puede prestar dinero. Si el gobierno de España le pide al Banco Central, por favor, présteme tanto, yo lo pago, le voy a dar un interés, está prohibido al Banco Central prestar. Entonces, ¿a quién le pide el gobierno español dinero? Cosa humillante, porque ningún Estado nunca estuvo en esta situación que estamos ahora porque estamos en la zona euro. Tiene que salir al mercado, igual que una empresa, igual que una familia. Tiene que salir al mercado y decirle al mercado: necesito 5.000 millones de euros. ¿A cuánto me lo prestan ustedes? Uno se lo prestan a 3%, otro a 4%, otro a 2%, bueno, actualmente más bien entre 6 y 7%, y compro al que me da la tasa de interés más reducida. Pero, ¿a quién le estoy pidiendo prestado? Al sistema bancario internacional, a los inversores internacionales. Estoy pidiendo. Entonces, estoy dependiendo de eso que yo llamo el mercado. ¿Ok? Ahora es el mercado quien me presta, y me presta si quiere. Porque si ve que yo no tengo las políticas que hay que hacer, lo que llamamos las reformas estructurales, no me presta, o me presta a tasas usureras, a 15%, como a Grecia. Y si no puedo yo pedirle ese dinero al mercado, si por ejemplo efectivamente me piden 17 o 18% que nadie puede pagar, ¿qué hago? Entonces pido el rescate a Europa. Y entonces Europa me da el rescate, el Fondo Monetario, la Troika, Banco Central Europeo y la Comisión. Pero esa Troika me da el rescate a condición de que yo haga la política que quiere la Troika. O sea que yo pierdo no solo mi soberanía monetaria, sino mi soberanía económica, mi soberanía financiera y mi soberanía presupuestaria. Aquí vienen los hombres de negro, la Troika, y gobierna el país. Oiga, entonces volvemos a lo que decíamos antes. ¿Para qué he elegido a un gobierno? Si luego, cuando llegan las cosas serias, este gobierno no puede asumir, porque no es que no estamos hablando de un gobierno en particular, estamos hablando de una estructura que no le impide, que no le permite gobernar, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esta es la situación que se planteó cuando empezó la crisis. La crisis se prolongó, alcanzó estas dimensiones y estamos en esta situación en la que estamos hoy. En aquel momento decíamos, el euro nos protege, pero hemos visto que no nos ha protegido. Hemos visto que, bueno, estamos viviendo un verdadero desastre social. Hoy día sabemos que esta crisis es superior como estrago social a la que hizo la del año 29, 30, que como saben fue la causa no solo del nazismo, no solo de la guerra de España, sino de la Segunda Guerra Mundial. Porque ahí se salió de la crisis por la guerra. Se salió gracias a la guerra, en cierta medida, gracias a la guerra. Entonces, hoy día podríamos decir que si la cuestión no se planteaba al principio de la crisis, porque decíamos salir del euro significa un traumatismo tremendo, ¿no? Porque la deuda la tenemos en euros, si volvemos a la peseta habrá que pagar no sé cuántas pesetas por la deuda que tenemos en euros, las importaciones de petróleo, de gas, de energía, hay que pagarlas en euros, entonces hay que cambiarla. Bien, pero hoy, vista el desastre que tenemos, hoy la cuestión se plantea. La prueba es que Oskar Lafontaine, que fue ministro de Finanzas alemán, que fundó Die Linke, que fue presidente del Partido Socialdemócrata alemán, Oskar Lafontaine ha publicado un artículo el mes pasado,
quizá algunas personas en la sala han leído, en la que dice hay que abandonar el euro. No dice que hay que salirse del euro, no, hay que abandonarlo. La Unión Europea debe abandonar el euro y hay que regresar al sistema monetario europeo, el que teníamos antes del euro, que era que las monedas fluctúan pero dentro de un margen y en realidad fluctúan muy poco unas con respecto a otras. Es decir, que sabemos casi siempre cuánto vale una peseta con respecto al franco, cuánto vale un franco con respecto al marco, etc. Y claro está, la idea es que no vamos a regresar a la peseta de antes, sino la idea es que volver a una peseta que valga un euro. ¿Entiendes? Es decir, cambiar de moneda, pues mañana donde pone euro ponemos peseta y punto, ese es el cambio. Pues sería salir todos más que... Y claro, no, lo que hay que hacer es que a partir de ese momento el gobierno vuelva a tener un banco central y el gobierno puede devaluar la moneda. En vez de devaluar a los españoles, como está haciéndolo ahora, se devalúa la moneda. Y al valer menos la moneda, las exportaciones son más interesantes. Las naranjas en marcos valen más baratas que ahora. Porque ahora se venden en euros y evidentemente cuestan más caro. Entonces, porque es esto, ¿no?, lo que decíamos antes, que en la medida en que no se puede devaluar la moneda, los alemanes han impuesto la reforma laboral que obliga ahora a devaluar a los trabajadores españoles. Es decir, que la idea es, puesto que el euro no lo podéis tocar, ¿cómo vais a ser competitivos? Pues haciendo que el objeto o el producto o el servicio que vais a producir tiene que costar menos euros. ¿Cómo puede costar menos euros? Pagando menos a los que lo fabrican. Y la idea es que si hay que devaluar, por ejemplo, se estima que Grecia ha sido devaluada de unos 30%. Grecia, no el euro es el mismo. Y en España ha sido devaluada o está siendo devaluada de un 20%. Es decir que por el mismo trabajo se gana ahora menos euros que antes. Este es el resultado. Entonces la idea es, hay que elegir entre devaluar el euro o devaluar a los trabajadores. Y repito, si eso hace 5 años podía plantearnos problemas, yo creo que hoy día es mucho más fácil dar el salto o en todo caso plantearse la problemática de la salida del euro. Solo de crisis financiera, de crisis económica, de crisis política. ¿Hay también una crisis de valores o esto ha puesto en evidencia una crisis de valores, sobre todo en Europa? Hay una crisis de valores en este sentido de que decíamos antes, ¿no?, de que, por ejemplo, hay esta ola de corrupción que hemos estado viendo, hay una crisis ética. Como siempre, las crisis precisamente son momentos en los que las sociedades revelan sus principales heridas, sus principales disfuncionamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esencialmente lo que domina es el sufrimiento social. Hoy día, en la mayoría de los países del sur, el sufrimiento social, ¿cómo se ve? Se ve esencialmente por el número de parados, el número de familias en los que nadie trabaja, por ejemplo, y también en el paro de los jóvenes, que es evidentemente un escándalo en España, en Grecia, en Portugal, está más del 40%, en España más del 50%. Es decir, es toda una generación que se queda sin perspectiva, sin futuro. A menos de que se vaya a Alemania. He visto en la prensa ayer, hemos visto cómo los alemanes firman muy generosamente un contrato para importar miles de jóvenes españoles. Oye, los hemos formado nosotros, hemos pagado su formación, hemos pagado todos sus gastos médicos desde que nacieron, etcétera. Ahora que están grandes y con buena salud y que han sido formados en nuestras universidades, se van a Alemania. Un regalo total para Alemania. Debe ser lo inverso, ¿verdad? Pero no, el pobre es el que hace un regalo al rico, curiosamente, ¿no? Y entonces, en este momento es cuando más exigente se hace la sociedad en cuanto a, digamos, comportamiento. Y, por ejemplo, en un país como España hay ahora una perplejidad de los ciudadanos porque ven que todas las instituciones están mostrando unas debilidades y unos disfuncionamientos graves, empezando por la corona, siguiendo por el Poder Judicial. El asunto de aquel, no recuerdo cómo se llamaba, aquel juez
que no había pagado sus gastos en Marbella, etcétera. Sí, No recuerdo presidente del Poder Judicial, sí. un asunto absolutamente cochambroso, un asunto lamentable, absolutamente lamentable. Bueno, lo que pasó con el juez Garzón, por ejemplo, expulsado porque quería hacer una verdadera encuesta. En fin, luego el sistema político, hemos visto el sistema político. Entonces, evidentemente, las principales instituciones de un país están, el sistema mediático, que no está libre de críticas tampoco. Entonces, vemos cómo los ciudadanos están desamparados, porque en definitiva, precisamente ese Estado que tratamos de defender, porque el Estado es quien organiza un poco la sociedad, la mantiene organizada y unida, hoy día nos preguntamos, en definitiva, cuál es la credibilidad de las instituciones que mantienen, los pilares que mantienen el Estado, cuál es su credibilidad. Y de ahí, digo, esta perplejidad, esta especie de pánico también de la sociedad, porque todo se derrumba, absolutamente todo se está derrumbando. Y en sociedades como esta, como Portugal y tal, cuando la gente tiene como recurso ahora volver a emigrar, como en los años 50, hemos visto, las estadísticas muestran que en España hay menos personas ahora que antes, porque la gente se va, y no solo los inmigrantes solo, sino los españoles mismos, los que se están marchando de nuevo. Uno se pasea por América Latina y ve miles de jóvenes estudiantes españoles buscando trabajo en Brasil, en Venezuela, en Argentina, en Perú, en todas partes, porque este país no les da lo que les corresponde. Y todo esto en el marco precisamente de una descredibilización de las instituciones que tenían, en todo caso, moralmente y éticamente la responsabilidad de mantener. Por eso que la crisis es más que una crisis económica, he dicho, es una crisis política, democrática y efectivamente una crisis de valores. ¿Hasta qué punto, hasta qué nivel puede aguantar un país una situación como esta? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Es decir, que la cuestión es qué elasticidad tiene una sociedad antes de estallar. No sabemos si habrá un estallido, ¿verdad? No sabemos, igual no hay estallido, porque las sociedades han cambiado mucho y otros elementos que voy a dar, pero es obvio, por ejemplo, cuando conversamos con intelectuales latinoamericanos, muchos intelectuales latinoamericanos nos dicen, pero ¿cómo en España ustedes han aceptado que le rebajen los sueldos a los funcionarios, que le retiren los meses extra, los pagas extras a los funcionarios, y no se han sublevado? En Argentina ya hubiésemos tumbado al presidente, dicen. O no sé, o en Bolivia ya hubiésemos incendiado la capital. Bien. Entonces, y es posible que sí, porque así fue lo que pasó en Argentina. Bueno, y en Ecuador. ¿Y por qué aquí no? No ha pasado nada, en definitiva. El mundo está tranquilo. En Grecia ha habido movimientos, hay manifestaciones. Este país está manifestándose en permanencia. En España hay manifestaciones todos los días, en todas las ciudades. A veces más importantes, menos importantes, todo tipo. Hay un activismo social, una protesta social, pero en fin, no hay el estallido en cuestión. Y ¿por qué? La crisis aquí en España provocó la llegada de la República, en el 31. Bien, luego la guerra civil, porque la reforma agraria, etc. Entonces, pero en este momento ya llevamos, ¿cuántos años? 5 años de crisis y cada día vamos peor y no hay este estallido. Tampoco lo ha habido en Grecia, donde las cosas son muy graves. Tampoco lo ha habido en Portugal, que es una sociedad que está sufriendo enormemente, más que aquí, porque hay rescate allí, y aquí aún no hay rescate. En todo caso, rescate bancario, pero no rescate del país. Con menos soberanía, por otra parte, porque hay la humillación de haber perdido la soberanía. Entonces, ¿por qué no se produce? Nadie sabe si se puede producir o no, no se puede predecir ese tipo. En Francia es igual, en Francia la sociedad está a punto de estallar, y eso que no es tan grave como aquí. Y
y puede ocurrir cualquier elemento. Y en Italia están ya como blindados de todo, ¿verdad? Porque han visto en los últimos años toda clase de... Ahí sí los partidos tradicionales se han hundido, hay una especie de desconsideración general. ¿Qué diferencia hay? Hay una diferencia interesante, y es que en los años 30, que es cuando más conflictividad social había, en los años 30, digamos, las personas que perdían el trabajo, lo perdían todo. Es decir, la población era esencialmente campesina en España. Y el campesino que se quedaba sin trabajo, se quedaba sin pan, sencillamente. No es el caso en la España de hoy. Porque España, si quieren, si tomamos un parámetro que hay que tener en cuenta, que es el parámetro del patrimonio familiar, por ejemplo. Es decir, ¿qué posee una familia media española comparada con otras familias medias europeas, en términos medios? Por ejemplo, ¿cuál es el país cuyo patrimonio medio familiar en Europa es el más elevado? Es decir, la gente que tiene un piso, tiene un coche, tiene un piso de vacaciones, en término medio. Pues el país que tiene mayor, y tiene algunos ahorros en la cuenta corriente, la caja de ahorros, en el banco, el país que tiene el mayor patrimonio familiar medio es Chipre, seguido de Grecia y seguido de España. O sea, España tiene uno de los patrimonios familiares más elevados de Europa. Uno de los países que tiene el menor patrimonio familiar medio es Alemania. Los alemanes no son propietarios de sus pisos. En Alemania las familias no compran los pisos, los alquilan, los alquileres son baratos. Entonces hay más movilidad, no hay tradición de tener un patrimonio. Aquí, como digamos psicológicamente, probablemente país pobre, la idea es tener un techo, ser propietario de su techo, no depender, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir que en España, cuando se pierde el trabajo, no muchas familias que pierden todo, los desahucios están ahí para indicárnoslo, pero la mayoría pierde el trabajo y tal, pero tiene su piso, o tiene su otro piso, y aunque hoy los pisos no valen lo que valían antes, no se está a la calle, no se es pobre, no se vive intelectualmente uno como pobre. Hay margen aún, hay margen. Segundo, hay solidaridad familiar. Las familias aún en España tienen una solidaridad, se ayudan unas a otras. Alguien acogen en su casa, si hay un pensionista, el pensionista usa su pensión para ayudar a su familia, etc. Eso existe aún en España, que no existe en la Europa del Norte. Entonces, aunque la crisis es más brutal aquí que en otros países, lo mismo podríamos decir de Portugal, lo mismo de Grecia, países mediterráneos con tradición mediterránea de solidaridad familiar y patrimonio elevado, que está en el sur de Europa y no en el norte. Entonces, no hay aún la psicología de pierdo el trabajo, lo he perdido todo. Y ahora es, me voy a luchar por algo, no hay, que puede ocurrir en América Latina y no aquí. Entonces quiero decir que no sabemos la elasticidad del sistema, no sabemos cuánto puede durar. Probablemente no puede durar demasiado tampoco. Tenemos 7 millones de parados. Obviamente a 14 millones seguro que esto ya ha estallado. Y no es seguro tampoco, lo peor no es seguro, menos mal. Y es posible que haya una salida de crisis de aquí a algunos años. No tan pronto, no tan pronto. De esta crisis no se sale antes de 5 años por lo menos. La CIA acaba de publicar un informe muy importante, yo he hecho un artículo sobre eso en Le Monde Diplomatique en español, que se llama El Mundo en 2030, estamos en 2013, dentro de 17 años, y la CIA prevé que dentro de 17 años aún Europa estará en crisis, en este informe. Así que no hay salida evidente, digamos, hay que esperar que no, hay que esperar que se salga dentro de algunos años, por cualquier razón, porque equipos políticos diferentes, etc., porque hay soluciones, hay otras soluciones que la solución Merkel, evidentemente, ¿no? Pero por el momento nadie ha conseguido imponérsela a Alemania, ¿no? Habría que tratar de imponérsela. Muy bien, pues si te parece pasamos para que el público que está aquí presente pueda hacer preguntas.
están pidiendo... bueno, sí, sí. Buenas tardes, muchas gracias por su palabra. Yo quería preguntar, hablaba la sesión pasada sobre una posible crisis en relación con la información, con los medios de comunicación. Me interesa mucho su punto de vista en este tema. Hace poco vi a un periodista que presentaba un libro que se llama La comunicación civilizada y dice que hay tres modelos de comunicación. Un modelo de comunicación pública, que entendí, hay mucha gente que está en crisis porque no hay dinero para casi nada, lo quiero resumir rápidamente. Un modelo de comunicación privada, financiada pues, por grandes multinacionales, en fin, quien tiene a lo mejor esos recursos, y luego un mecanismo, un medio o una línea de poder subvencionar los medios de comunicación por la propia gente que entienda la necesidad de que para tener una información independiente es necesaria que la financiemos entre todos. Yo quería preguntarle si usted cree en esa clasificación, ¿qué futuro ve para los medios de comunicación? ¿Cuál de esas tres vías puede ser la más interesante? Si cree que hay crisis en cuanto a la información pública y, finalmente, si entiende que están silenciados o silenciadas muchas personas que son críticas con el sistema actual. Si usted se ve silenciado y otras personas que todos conocemos que están sosteniendo desde hace mucho tiempo la inviabilidad a lo mejor de este sistema y que muchas veces no los encontramos, por ejemplo, en los medios públicos. Muchas gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con su análisis, ¿verdad? Yo pienso que efectivamente un sistema mediático tiene que ser un poco más complejo que el que tenemos actualmente, que está esencialmente dominado por medios privados. Que haya medios privados, nadie se opone a ello, pero que los medios privados sean tan dominantes y cumulen tanto poder en términos de prensa escrita, radio, televisión e internet hoy día, es lo que crea un desequilibrio. Por otra parte, el sector público es un sector que hay que defender, en principio, evidentemente, pero en la medida en que el sector público, el sector mediático, el sistema de medios públicos, no sea un sistema de medios gubernamentales, como esencialmente es. Existen mecanismos, y el principal de ellos, que siempre se cita, es el de la BBC en Inglaterra, que permite crear una distancia entre el funcionamiento de los medios públicos, la televisión pública, la radio pública, y, por otra parte, el propio gobierno. La televisión pública quiere decir que pertenecen al Estado, el Estado somos todos nosotros, ¿eh? Pensemos como pensemos. Y, por consiguiente, la idea es que el medio público esté administrado por los profesionales de la profesión, ¿eh? Y no por responsables políticos de cualquier carácter que sea. El gobierno tiene sus actividades, pero en sus actividades no está tiene sus actividades de comunicación, no está la de dirigir los medios de comunicación. Entonces, eso se llama censura o propaganda, depende de la palabra que se utilice. Y el tercer sector, que es muy importante, que es el sector de los medios comunitarios, por ejemplo, ¿eh? Es decir, que tiene que haber un sistema de ayudas públicas o también de intervención. Hoy se puede hacer mediante lo que se llama el crowdfunding, ¿verdad? La posibilidad para cada uno de ayudar, un sistema que permita la eclosión de medios locales que sean expresión ya sea de movimiento social, de barrios, de pueblos, de aldeas, de movimientos que den un punto de vista que es un punto de vista personal, local, diverso, pero en todo caso permite una diversidad más importante. Partiendo del principio que hoy cada uno de nosotros tiene una posibilidad teórica, en todo caso, de utilizar los nuevos medios de comunicación, Internet, todas las redes sociales, ¿verdad? El sistema de la blogosfera, etcétera, y que cada uno de nosotros tiene también la posibilidad de estar presente, interviniendo, aunque seguimos teniendo la idea de que hay medios centrales y medios periféricos, ¿verdad? Y es verdad, evidentemente hay medios centrales y medios periféricos, o medios, como llamamos, medios sol y medios polvo, ¿verdad? Entonces, todos queremos estar en los medios sol, pero quizá con el desarrollo que estamos viendo actualmente, los medios así individuales que podemos tener gracias a Internet
pues nos permiten tener a veces mucho más eco que estando en un medio central. En todo caso, eso es un paisaje que se está moviendo enormemente. Nadie puede decir cómo será el paisaje mediático de aquí a 5 o 10 años. Primero porque los actores del universo Internet son actores que están surgiendo apenas y no están para nada determinados una vez para siempre. Hoy es Facebook y Twitter, pero mañana puede ser WhatsApp y otra cosa que pueden surgir. Y por otra parte, los que llamamos hoy medios centrales son medios que se pueden diluir. Por ejemplo, la televisión, en tanto que televisión, está desapareciendo. Televisión de grandes canales y esto está desapareciendo, primero porque hay cada vez menos audiencia y por otra parte porque las formas de utilizar los programas que vemos en televisión se pueden modificar, lo podemos ver en pantalla de ordenador o en pantalla de tableta o en pantalla de teléfono. Y los grandes medios escritos, en particular los centrales, están casi todos en crisis hoy día. Están perdiendo mucho dinero, están despidiendo masivamente a colaboradores y están perdiendo credibilidad también porque en la lucha con los medios ultra rápidos, que son los medios electrónicos, cometen muchos errores. Entonces pierden credibilidad por esos errores que cometen en esta carrera de no querer ni poder verificar la información porque lo urgente es difundirla lo antes posible. Entonces, yo he escrito un libro, mi último libro es sobre eso que se llama La explosión del periodismo, de los medios de masas a la masa de medios. Es un libro que está en librerías, se puede. Okay. Buenas tardes, gracias. Quizás por el tema de la crisis que enmarca todo lo anterior, yo hay 3 preguntas que creo que serían definitivas, si se pueden contestar. Para ya... No funciona el micrófono. No. Ahora. Sí, ahora. ¿Funciona ahora? Sí. Bueno, 3 preguntas muy concretas. Hay que ponerlo cerca de... 3 preguntas muy concretas, entonces. 1. ¿Por qué, si ya se conocen los autores de este desaguisado global financiero, no está prácticamente ninguno encausado? 1. 2. ¿Cuál sería el coste global, si se puede estimar, para lo que es el Estado español o para lo que es los españoles de esta crisis? Y 3. ¿Quién es el beneficiario de esta crisis? Bueno, la segunda pregunta es más difícil de calcular, pero la primera, sí, bueno, hay responsables de la crisis, pero está muy diluido, como hemos explicado antes, ¿no? El sistema bancario, evidentemente, tiene una responsabilidad mayor en este asunto, ¿no? Y, de hecho, hemos visto cómo se encarceló, por poco tiempo, en todo caso, al señor Blesa, ¿no? Sí. Que en cierta medida era una indicación de bueno, lo que se podía hacer, porque hay, efectivamente, esta crisis tiene causantes concretos, hay personas responsables de esta crisis, ¿verdad? No forzosamente en España, a escala internacional, pero en España también, Y una parte importante, en todo caso, la tiene el sistema bancario, porque el sistema bancario es quien primero difundió el elemento viral, las subprimes, que son las que produjeron, entre otras cosas, pero son las que produjeron la enormidad de esta crisis, basada en unas hipotecas que no tenían gran valor, pero el sistema hipotecario americano no tuvo la valentía de reconocer que se había equivocado y decidió cortar en rodajas todas esas hipotecas y meterlas en grupos de valores que se vendía a cualquier persona prometiéndole una alta rentabilidad. Por eso se difundió a través del mundo y en particular los responsables que sabían que esos productos financieros eran productos poco fiables, pero siguieron vendiéndolos, fueron el sistema bancario en general. Lo que ocurre es que la economía no puede pasarse de bancos
Y este es el chantaje que el sistema bancario le ha hecho al conjunto del aparato, al sistema financiero internacional, y los dirigentes políticos no han tenido el valor de sancionar, ni el G8, ni el G20, ni a escala nacional. No ha habido el valor de sancionar. Aquí hay el escándalo Bankia, entre otros, hay muchos escándalos, pero hay el escándalo Bankia, etc. Bueno, lo que ocurre con los desahucios, que en parte los bancos tienen una responsabilidad mayor, pero también el sistema judicial. España es el único país del mundo que tiene esa ley de desahucios, el único. Eso no existe en ningún país. Pero se sigue aplicando, aunque los propios jueces a veces consideran que es exagerado. Entonces sí, hay culpables y desgraciadamente, efectivamente no hay una voluntad, o no se ha visto por el momento una voluntad de querer, por lo menos, sancionar simbólicamente a algunos dirigentes bancarios, ¿no? Decía, el segundo es que cómo se puede evaluar. No se puede evaluar, en fin, en todo caso yo no soy capaz de evaluar lo que ha costado la crisis en España. Y la tercera pregunta suya era... El beneficiario. Bueno, claro, el beneficiario pues es también el sistema financiero en general, ¿no? El beneficiario de la crisis. El sistema financiero, ¿por qué? Porque la crisis ahora ha tomado otro carácter. Esencialmente hay que darse cuenta que ahora, ¿cuál es... digamos, el fondo de la crisis? Es la exigencia de reforma laboral que emite Alemania. Lo que Alemania le está pidiendo a Grecia, a Portugal, a España, es que sea competitiva. Sea competitiva quiere decir que haga su reforma laboral. Bajo el nombre de reforma laboral es una regresión laboral. Es decir, que debe haber muy pocos contratos de larga duración, muy pocos contratos a tiempo completo, etc. Es exactamente lo que ellos han aplicado. Hay que saber una cosa. Alemania es evidentemente la primera potencia económica de Europa, pero Alemania es un infierno social. En Alemania es el país que más precarios tiene entre sus asalariados. Alemania, 1 de cada 3 asalariados tiene un sueldo inferior a lo que aquí llamamos el salario mínimo. En Alemania no hay salario mínimo. En Alemania, digamos, 1 de cada 3 trabajadores tiene un sueldo inferior a 5 euros por hora. En el campo, los alemanes utilizan esencialmente a búlgaros. Alemania se ha vuelto un país agroexportador muy importante, mucho más importante que España, que tenía antes una industria agroexportadora importante. ¿Por qué? Porque su campo, ellos han desarrollado ahora Alemania del Este en particular, la ex Alemania del Este, han hecho un país muy exportador de productos agrícolas, con trabajadores rumanos o búlgaros que pagan a 3 euros por hora, cuando en España, por ejemplo, a pesar de la degradación salarial, se paga 6 euros por hora, en Francia 9 euros por hora, ellos pagan a 3 euros por hora. No hay que olvidar que en Berlín, la capital de Alemania, un niño de cada 3 vive bajo el umbral de pobreza, en Alemania. Entonces, esa sociedad es la que Alemania está proponiendo para todo el mundo, para toda Europa. Una sociedad de infierno social, sin derechos sociales. Eso es lo que se llama la reforma laboral. Por eso, en realidad, salir de la crisis es permanecer para siempre en la crisis. ¿Entienden? Si salimos de la crisis gracias a la competitividad, querrá decir que hemos abandonado todos los derechos sociales. Hemos aceptado trabajar sin contrato, trabajar por 400 euros al mes, trabajar sin posibilidad de tener una jubilación. Oiga, es precisamente lo que acabamos de perder. Porque hay algo que hay que tener bien claro, es que esto no es una crisis en el sentido de que una crisis es pasajera y se regresa al estado anterior. No se regresará al estado anterior, porque lo he dicho antes. El objetivo del mercado es de utilizar la crisis para obtener una serie de objetivos que se tenían, y entre ellos estos. Y es la reforma laboral que se está... Y aunque se ha firmado ya una reforma laboral, oigan lo que dice Alemania cuando habla de España. Tiene que hacer más esfuerzos en materia de competitividad. Esa expresión
quiere decir hay que reducir aún más las condiciones de pago de los trabajadores. Y hay que reducir aún más las condiciones, los derechos sociales de los trabajadores. Entonces, ¿a qué le llamamos salida de la crisis? Es decir, vamos a salir de la crisis viviendo en un infierno social que será para siempre. Buenas noches. Por aquí, don Ignacio. Perdón. Mire, usted en parte de su exposición dijo que la historia la escriben los ciudadanos, no los intelectuales, pero desgraciadamente siempre hemos visto que la historia siempre la escribe el vencedor de turno. Y lógicamente, pues hemos visto todo este tiempo, todo lo que ha estado aconteciendo. Se ha dicho, leído precisamente en Le Monde Diplomatique, que había que pegarle una embestida a los sindicatos. Los únicos, digamos, pequeñas o tensiones que se hicieron aquí, por lo menos en España, del estado de bienestar, se deben a los sindicatos, no a los partidos, pero hay que pegarle su embestida. ¿Qué opinión le merece a usted, por ejemplo, el hecho de que un ciudadano solo cambiar su esfuerzo hacia el trabajo, que pida a cambio vivir con dignidad para mantener a una familia, tener una vivienda con dignidad, de poder mandar un hijo a la universidad si es que tiene facultades para estudiar, de tener, por ejemplo, una pensión para vivir con dignidad cuando ya le fallen las fuerzas? Pide mucho un ciudadano al mercado de poder tener esos pequeños alcances. Después también, por ejemplo, una de las cosas que me llama mucho la atención, que quién sabe, a lo mejor su opinión la puede usted dar, estamos viendo todavía la punta del iceberg de lo que se viene. Cuando el Fondo Monetario se viene, como ha venido desde la América Latina hacia la culta Europa, todo lo que toca o lo que tocó en América Latina, que fui emigrante, todo lo prostituye, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario. ¿Cómo es posible que haya venido para aquí, para la culta Europa, dicen? ¿Ya? Gracias, disculpe. Bueno, no sé dónde leyó usted que yo escribí que hay que dar una embestida a los sindicatos. Probablemente se equivocó, ¿no? Yo me llamo Ignacio Ramonet y ni en Le Monde Diplomatique ni en ningún escrito mío, que están todos en internet, verá usted semejante afirmación. Pero estoy de acuerdo con usted sobre lo que ha dicho. Estamos diciendo que precisamente lo que hay que tratar de proteger es el estatuto de los trabajadores, que ya está bastante degradado, por otra parte, y los sindicatos no se han opuesto con la energía con la que tenían que haberse opuesto al desmantelamiento de, digamos, de los derechos de los trabajadores. Eso es otra cosa. Y siguen negociando de manera extremadamente civilizada, en todo caso aquí en España. Pero sobre el FMI totalmente de acuerdo también. Efectivamente, hay que plantearse esta pregunta: ¿por qué la Unión Europea, que es uno de los digamos, territorios más ricos del planeta, ha tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional, que globalmente está para ayudar, entre comillas, a salir de las dificultades de los países en vías de desarrollo? Yo tengo una explicación y la he dado, ya que usted lee lo que escribo, y se lo agradezco. Yo pienso que si Europa ha recurrido al Fondo Monetario Internacional en el marco de la Troika, ¿verdad? La Troika es Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea, es esencialmente porque necesitan al Fondo Monetario Internacional como verdugo, porque aquí no había una tradición de castigo, una tradición de sadismo económico y de sadismo social. Y efectivamente han recurrido al Fondo Monetario porque tiene una vieja experiencia en materia de sadismo económico contra las sociedades. Lo ha demostrado en América Latina y lo ha demostrado en África en particular. Y entonces sí,
por esa razón yo pienso que han recurrido al Fondo Monetario y de hecho sabemos que el Fondo Monetario es de los tres componentes de la Troika el que se comporta de la manera más insoportable, digamos, con respecto a las sociedades, quien más exigencia tiene, quien más sacrificios sigue exigiendo, etc. Y efectivamente es algo que demuestra esta voluntad que existe hoy día de que hay que obtener resultados cualquiera que sea la resistencia de las sociedades, efectivamente. Hola, buenas noches. Por aquí estoy. Antes que nada, gracias por la exposición, que me ha parecido estupenda. Una pequeña consideración. Después de su explicación, yo creo que todos tenemos claro, o lo teníamos claro desde antes, que la crisis no es solamente una crisis económica, etcétera, etcétera. Una crisis, al fin y al cabo, de sistema, ¿no? Económica, social, de valores, ha quedado claro. Mi pregunta va en correlación con lo que estaba explicando usted ahora del después. Si hacemos una encuesta ahora a la población, la mayoría de la gente lo que quiere es que esto pase rápido y se vuelva al sistema de antes. Que no nos, por supuesto, al que teníamos en el 2008, no a este depauperado alemán que nos quieren imponer. Pero incluso ese, que se podría denominar bueno, es un sistema suicida, ¿no? Que al final nos va a llevar, más pronto que tarde, a una debacle, a una catástrofe ecológica y económica. Entonces, a mí me entra mucho miedo de que todo el mundo lo que quiera es, pero lo que hace falta es crecer al 28% para generar un montón de trabajo, que es mentira, que el trabajo solo se va a poder repartir en todo caso, porque no vamos a una sociedad industrial masiva, como había antes, de cantidades de trabajo. Entonces, mi miedo es volver a lo de antes nos lleva al precipicio igualmente, no sé si más rápido, a consumir, a tirar y tal. O sea, por un lado el límite ecológico, por otro lado el límite de recursos. El petróleo, el pico del petróleo, si no estamos ya, vamos a estar en nada. Entonces, ¿cuál es su visión de ese después, que sería cambiar lo que hay? Vamos. Muchas gracias. Bueno, es muy justo, su razonamiento es totalmente justo. Efectivamente, primero, no creo, como he dicho ya, que regresemos a la situación que teníamos antes. Desgraciadamente, esa situación que no era perfecta, pero esa situación no regresaremos a ella, o regresaremos despojados de muchos derechos, efectivamente. Pero, sí, tiene usted razón, lo que había en 2008 tampoco era satisfactorio, evidentemente. Si la crisis no se hubiese producido, no hay que olvidar que estábamos viviendo otro tipo de crisis. Estábamos viviendo... Bueno, todas estas crisis de las que hemos hablado, por eso decimos crisis sistémica, no hemos hablado de una de ellas que en cierta medida las engloba a todas, que es la crisis climática, ¿verdad? Que es la crisis más importante que está viviendo el planeta hoy día. Es la crisis climática en cierta medida producida por el modelo de producción que tenemos y que se ha extendido al planeta. Y esa crisis climática, el hecho de que efectivamente el sistema de producción que tenemos produzca gases de efecto invernadero, que ese efecto invernadero produzca un recalentamiento global, que ese recalentamiento tenga consecuencias que pueden ser gravísimas en términos de cantidad de catástrofes que aumentan, de inundaciones, de huracanes, etcétera, de ciclones, y que nunca haya habido tantas catástrofes naturales en el mundo como las que estamos viviendo actualmente, en términos estadísticos. Eso indica bien que estamos evidentemente en una crisis que el modelo económico dominante no va a poder corregir. No olvidemos efectivamente que estamos en un modelo que hace, el modelo económico en el que estamos hace del crecimiento el elemento fundamental del sistema. Es decir, es un sistema que, igual que la bicicleta, solo se mantiene en equilibrio porque avanza. Es un sistema económico que solo permite crecer, hay que crecer, pero el crecimiento infinito no existe en la naturaleza. Nada crece infinitamente. Llega un momento hay que parar. Y la economía tampoco puede crecer infinitamente. Pero efectivamente si no crece estamos en recesión. ¿A qué le llamamos crisis? A ausencia de crecimiento.
Entonces, de ahí viene esta idea de que hay que empezar a pensar lo que se llama el decrecimiento, el descrecimiento. Es decir, hay que pensar en un crecimiento de tipo cero, pero mejor repartido, ¿verdad? Porque el problema que tenemos hoy es que los grandes países emergentes tienen derecho, es un problema esto, los países emergentes tienen derecho a desarrollarse, está claro. Es legítimo que China quiera desarrollarse, es legítimo que la India quiera desarrollarse, es legítimo que Brasil quiera desarrollarse. Miren, en América Latina, en los últimos 10 años, han salido de la pobreza 80 millones de personas, 40 millones en Brasil, con las políticas progresistas del gobierno de Lula y las políticas progresistas que se han puesto en práctica en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, en Argentina. 80 millones de personas han salido de la pobreza. En China, evidentemente, han salido centenares de millones de personas de la pobreza. ¿Qué hace la gente? Voy a dar un ejemplo nada más. ¿Qué hacen las familias cuando salen de la pobreza? Evidente, ¿qué significa salir de la pobreza? Significa tener acceso al consumo. Significa consumir más, lo cual hace funcionar la economía. Por ejemplo, China, evidentemente, tiene una economía que funciona porque empieza a tener un mercado importante interno. Para eso está importando todo el desarrollo de América Latina, porque le vende minerales o productos vegetales a China, y esto hace que se desarrolle América Latina, salen de la pobreza los latinoamericanos, salen de la pobreza los chinos, etc. Pero ¿qué consumen en particular? Cuando una familia sale de la pobreza, cambia sus hábitos culinarios. Esencialmente come carne, que antes no comía. ¿Qué significa que centenares de millones de personas se pongan a comer carne? Significa que hay que criar centenares de millones de animales, de vacas, de ovejas, de pollos, de cerdos, lo cual significa que hay que tener pastos para esos animales. Esos pastos hay que cultivarlos con pesticidas. Por consiguiente, se está estropeando la tierra. Esos animales están produciendo una cantidad de metano considerable, gas de efecto invernadero. El consumo de carne hace que efectivamente los propios chinos y muchos países estén buscando tierras en cualquier lugar del mundo para tratar de ponerlas en cultivo. Y por consiguiente hay que darle agua. Como saben ustedes, efectivamente no hay suficiente agua. En el planeta hay 60% de la población vive ya en carencia hídrica. No hay suficiente agua potable, agua dulce. Entonces, es decir, todo el mundo tiene derecho al desarrollo, pero si seguimos con este modelo, tiene usted razón, el modelo sin la crisis, no hablamos de la crisis, pero si seguimos con este modelo, estamos en un modelo que evidentemente no puede crecer hacia el infinito y no puede hacer que los 7.000 millones de habitantes del planeta vivan como un europeo medio, porque se necesitarían los recursos de 2 planetas Tierra. Y no pueden vivir como un americano medio, un norteamericano medio, porque se necesitarían los recursos de 3 planetas Tierra. Luego es evidente que todos tenemos que reducir nuestro nivel de consumo. Todos tenemos que integrar la idea de que hay que vivir en una mayor frugalidad. No austeridad, pero frugalidad, consumir menos productos, etc. Pero esto es una revolución mental. Y cuando hay 7 millones de parados, lo que quiere la gente es trabajar. Entonces, evidentemente, y cuando sabemos que hay 120.000 millones de euros que están ahí sin utilizar en el marco del plan de estabilidad y crecimiento, y cuando sabemos que hay 5.000 millones de euros de los fondos estructurales que no están, evidentemente surgen proyectos de construcción de grandes infraestructuras, etcétera, que sabemos que van a producir, van a tener causas en este aspecto del cambio climático. Por eso nosotros decimos que el desarrollo, si se sale de la crisis, el desarrollo solo puede ser en el marco de lo que es un ecosocialismo. Es decir, un socialismo, una economía más social y menos economía de mercado. Economía de mercado sí,
pero una economía que tenga mayor dimensión, en lo que lo social tenga mayor dimensión, y una economía que tenga en cuenta precisamente el estrago que se le puede hacer al sistema ecológico, que respete el sistema ecológico, que no pueda degradar el sistema ecológico. Entonces, aquí sí que hay toda una serie de reflexiones necesarias para una salida de crisis que no sea una prolongación de lo que ya teníamos ya antes, que es una degradación de la vida en el planeta. Lo que podemos decir, digamos, que por una parte debemos tener conciencia de cuáles son las características principales de esta crisis. A veces estamos tan pegados a la problemática local o a la problemática hasta individual que no alcanzamos a ver el paisaje general de la crisis, ¿verdad? Es importante que lo veamos. Primero, quiero recordar lo que dije al principio. Esta crisis no es crisis mundial ya, es una crisis que solo hay aquí en Europa y en el sur de Europa en particular, y porque se están siguiendo unas vías exigidas únicamente por un país que gracias a la crisis se ha vuelto el país líder de la Unión Europea. Las instituciones europeas no reconocen a ningún país como país líder de Europa. La Unión Europea se construyó para que ningún país europeo dominase a Europa. Pero la realidad hoy es que Alemania domina Europa y la domina con sus criterios en materia precisamente de filosofía económica, que son estos que hemos dicho, ¿eh? Obsesión contra la inflación, obligación de la reforma laboral, obsesión con la cuestión de los déficits, no debe haber déficit, no debe haber deuda, etc. Y toda Europa está entrando en este sistema, aunque sobre la cuestión de la deuda en particular, y no lo hemos recordado aquí, este dogma de que un país no puede tener deuda es un dogma que se ha erigido sobre la tesis de dos economistas americanos de Harvard, de la Universidad de Harvard, Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt. Ellos escribieron un libro en 2009, es decir, recuerdan ustedes que yo decía antes, cuando empezó la crisis, Zapatero dijo plan E, trabajos en todas partes, pero salió el libro de estos autores que dijeron, no, si esta crisis no es como las demás. Y escribieron un libro que se llama Esta vez es diferente, un libro que ha circulado muchísimo, en España en particular, porque Carmen Reinhardt es cubana de origen, habla español y ha venido mucho a España. La han visto ustedes en la televisión, etcétera, desarrollando la tesis de que un país no se puede endeudar. Se puede endeudar hasta 90% del PIB, pero más allá del 90% del PIB, el endeudamiento no es benéfico a la economía, el endeudamiento hunde a la economía. Eso se consideró como un dogma a partir de 2009, un dogma pero teológico, y la Unión Europea se organizó para impedir que los países tuvieran deuda. De ahí los sacrificios. Un país no puede tener un presupuesto elevado porque si no se endeuda más, si se endeuda más, etc. Y como ustedes saben, cosa absolutamente espectacular, hace como 3 meses, un estudiante, no un profesor, un estudiante norteamericano demostró que la tesis era falsa. La tesis no descansaba sobre ninguna racionalidad económica. Habían utilizado unos tableros equivocados y los propios profesores han reconocido su error. Pero la Unión Europea se organizó y ha organizado esta crisis y este sufrimiento social en torno a esas tesis, erigidas como dogma, repito, de religión económica. O sea que es obvio que hoy día no podemos seguir con estas soluciones, que ni tienen base científica, porque la base científica era la tesis de Rogoff y de Reinhardt. O sea, estamos en una situación que es o surrealista o absurda, y estaremos así hasta el 22 de septiembre, porque los alemanes no quieren moverse hasta, la Merkel no quiere moverse hasta las elecciones legislativas alemanas, ¿verdad? Entonces es muy importante
precisamente tomar conciencia de la dimensión de la crisis, porque esto hace que nosotros como ciudadanos sí podemos intervenir en el debate, ¿eh? Porque estamos en un momento en que, digamos, el pueblo entra en escena ahora, está en escena, lo hemos visto, está en escena en Portugal, en Grecia, en Francia, en España, el pueblo está en escena. Y la historia, lo he dicho antes, son los pueblos los que la hacen y son los pueblos los que la cambian. Muchas gracias.